de Norton dice que cualquier red de corriente directa lineal puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Este también nos sirve para simplificar un circuito más complejo. Vamos a realizar un ejemplo. El primer paso es siempre retirar la resistencia de carga y vamos a encontrar la resistencia de Norton retirando todas las fuentes del circuito utilizando este criterio. Fuentes de voltaje se coloca en cortocircuito y fuentes de corriente se abre el circuito. Por lo tanto, abrimos el circuito y encontramos la resistencia total visto desde donde estaba la resistencia de carga, los puntos A y B. Si observamos, vamos a encontrar que aquí tenemos las dos resistencias. En tanto, mi resistencia de Norton es la suma de ambas resistencias y nos da un total de 9 ohmios. Una vez hecho eso, se vuelve a colocar la fuente y donde estaba la resistencia de carga, entre los puntos A y B, se hace un cortocircuito, es decir, se cierra el circuito. La corriente que pasa por ahí, por esos dos puntos, es mi corriente de Norton. Aquí estamos únicamente redibujando el circuito. Si se dan cuenta, la fuente de corriente y la resistencia que antes estaban en manera horizontal ahora están en manera vertical. Los puntos de conexión no han cambiado, tampoco perdemos de vista los puntos A y B, que es por donde pasa mi corriente de Norton. Observando esto, vemos que la corriente de Norton pasará también por la resistencia de 4 ohmios. También observemos que los tres elementos se encuentran en paralelo. Por lo tanto, utilizaremos un divisor de corriente para encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios, que será mi corriente de Norton. Primero encontraremos la resistencia total, que ya que están en paralelo me dará 2.22 ohmios. Notemos que la resistencia total no tiene nada que ver con la resistencia de Norton. Una vez que tengamos la resistencia total, hacemos el divisor de corriente y tendremos una corriente de Norton de 5.55 amperios. Redibujamos nuestro equivalente y vamos a colocar la fuente con la corriente de Norton de 5.55, la resistencia de Norton de 9 ohmios y solo nos toca colocar nuestra carga, y con eso terminaríamos el ejemplo. Veamos ahora una simulación. El mismo circuito, la resistencia de 4, la resistencia de 5, la fuente de 10 y mi carga. Retiramos la carga, retiramos la fuente y veamos la resistencia total del sistema. Aquí es de 9 ohmios. Esta es mi resistencia de Norton. Recordemos que aquí estaba mi resistencia de carga, cerramos el circuito y esta corriente que pasa por aquí será mi corriente de Norton. Tomamos la medida y vemos que son 5.55 amperios, igual a lo que nos dio de forma teórica. Volvemos a dibujar nuestro equivalente, ya con el equivalente de Norton, mi resistencia de Norton, que es de 9 ohmios, y vuelvo a colocar mi resistencia de carga. Si yo hago una medición tanto en mi equivalente de Norton como en mi circuito original, tengo que ver que es exactamente la misma medida de voltaje que voy a tener sobre mi carga.
En el circuito original este 5 voltios y en mi circuito equivalente vemos que este 5 voltios, comprobando que podemos simplificar un circuito más grande a uno más sencillo. Gracias por su atención.